Necesidad de ir dejando deslizar cuáles son los proyectos de ley que quiere implementar, sobre todo en lo económico. Yo no sé si tanto para retomar la iniciativa que le deja el proyecto de la ley antidespidos, que no es un proyecto del gobierno, que lo rechaza y que esta semana podría tener sanción en diputados, pero si hay modificaciones tendría que pasar al Senado. Pero se está hablando, y aparentemente el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Pratgay, habla de abrir un blanqueo, aunque al gobierno la palabra blanqueo no le gusta, habla de amnistía fiscal, pero un blanqueo distinto a la época kirchnerista, con un blanqueo de tener que tributar por lo menos un 10% de lo declarado al país, una moratoria fiscal para aquellos que deben en el fisco, y entre otras cosas, el dato también es que, entre otras cosas, el dato de que bienes personales también podría tener una modificación a través de un proyecto de ley que hoy, Paula, ¿te acordás? Es de 305.000 pesos, pero que podría elevarse al 1.000.000 de pesos, por lo tanto un porcentaje de la población no estaría pagando o pagaría menos por bienes personales. Esto es lo que por lo pronto se deja trascender. Un paquete de medidas que irían al Congreso para el segundo semestre del año, buscando, entre otras cosas, ir cambiando parte de la matriz impositiva, pero un dato importante, recaudar también más para el próximo semestre. Bueno, ya 5 meses del gobierno de Mauricio Macri, si uno tiene que hacer un balance, ¿qué cosas se pueden poner del lado positivo y cuáles del lado negativo, Mariana? Y depende del cristal con el que lo mires, algunas medidas pueden ser positivas para un sector y otras negativas. Vamos a hacer un repaso de medidas que se fueron llevando adelante, sobre todo que tienen que ver con la economía, que tienen que ver con la salida del cepo, pero que en este repaso, fíjate, tiene aumento de tarifas. En principio podríamos decir que es una medida que evidentemente afecta a un sector de la población, pero que entre otras cosas, más de la mitad de los economistas coinciden en que tenía que hacerse este tipo de ajustes de sinceramiento, le hablan, pero después en el bolsillo duele. Mariana, vos decías que estas medidas pueden ser tomadas para un lado o para el otro según el cristal con que se mire. Yo te digo, si lo ve el kirchnerismo, el aumento de tarifas lo va a tomar como una medida negativa. Si desde Cambiemos van a decir había que hacer un sinceramiento de las tarifas. Tenemos acá en el estudio una persona que sabe analizar ese cristal, justamente está con nosotros Enrique Zuleta Puseiro, y me encantaría incorporarlo en esta cuestión del balance que estamos realizando. Gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, repasando un poquito, a ver si coincido o no con las que hemos puesto del lado de impacto negativo o no. A ver su opinión. Y depende para qué. Vamos a decir que del punto de vista del bolsillo de la gente, de las expectativas, son todas negativas, todas afectan el bolsillo y todas llaman a la gente a pensar sobre el futuro y sobre la incertidumbre, etcétera. Pero desde el punto de vista político, la mayor parte de ellas han sido bastante positivas para Macri. Incluso la salida del cepo, el arreglo con los holdouts, y algunas medidas muy duras, como puede ser la racionalización del Estado, la cuestión del fin del cepo al dólar, las reformas tributarias y la posición que tomó respecto a la prohibición de los despidos, le han dado en una proporción importante de electorado, que está aproximadamente cerca de 60%, de la idea de que estas cosas había que hacerlas. Por fin alguien las hace. Reclamo de cambios, no acuerdo con esas medidas, pero al mismo tiempo reconocimiento de que desde el punto de vista político acá hay alguien que está haciendo cosas nuevas, hay que hacerlas así, había que hacerlas. Al mismo tiempo está la cuestión de la herencia recibida, todavía es importante. Estamos promediando el segundo trimestre, ya muchas de estas cosas no se las pueden, vamos a decir, imputar a la herencia. A la herencia, a la pesada herencia. El balance, muy bien en los datos, por ejemplo, el 30% de la gente está muy bueno, la política económica, el 30%. El 70% está enfrente, no. Hay otro 30% que está más o menos. Y hay un 30% que en casi todos los temas, malo o muy malo. Entonces está en una posición, yo diría, inestable. Tiende a haber un rechazo de la gente a los contenidos, pero un reconocimiento, 70% a favor, en cuanto a la visión política. O sea, lo fortalece como figura presidencial. Como figura que viene a tomar decisiones y que no le pregunta a nadie, que no depende como en una correa de transmisión de ningún partido político, de ninguna mayoría episódica, incluso ha tomado distancia respecto de los empresarios. Hay la idea de que él tampoco, siendo él un hombre importantísimo del establishment empresario, sin embargo no es una correa de transmisión de intereses establecidos. Ignacio, toma distancia de los empresarios, coincido.